Vamos, chicas, llegamos tarde a nuestra clase de mitología. Ah, es verdad, la semana pasada empezamos el tema del sintoísmo, ¿no? Sí, ya empezamos a hablar de los tipos de divinidades, espíritus y sus diferencias. Buenos días, chicas. ¿Dónde dejamos la clase la semana pasada? La semana pasada terminamos de hablar de los yokai. Los últimos que vimos fueron los kappa y empezamos a hablar ya de los kami. Justo veníamos repasando por el camino. Bueno, pues antes de entrar de lleno con los kami, vamos a repasar un poquito lo de la lección previa, para que no os perdáis. Si os acordáis de lo que vimos la semana pasada, los kappa o Kawatarao son uno de los yokais acuáticos más conocidos, y aunque tengan la apariencia de una especie de tortuga, no son especialmente adorables. De hecho, son más bien lo contrario. No solo su aspecto es horroroso, sino también sus actos, ya que en el folclore japonés se dice que los kappa viven en los ríos y espían a los niños, y cuando estos están indefensos, tiran de su pie para arrastrarlo al fondo para ahogarlos. Así pues, ¿diríais que son buenos? ¡No! Vale, volveremos a esto más adelante. Solo quería recordarlo. Ahora vamos a empezar ya con los kami. A ver, ¿qué son? La gente traduce el término como dioses, pero yo creo que lo mejor sería llamarlos kami directamente. Aunque los más poderosos sí que son divinidades, tal y como los entendemos, la inmensa mayoría son más bien espíritus o encarnaciones de las fuerzas de la naturaleza, que coexisten con el ser humano y residen en todas partes, desde una roca o el sol, hasta en objetos como amuletos. Tenéis razón. Ahora, para que entendáis aún mejor lo complejos que son los kami, vamos a hablar de unos conceptos un poco complicados y que están relacionados con la pregunta de los kappa. Así pues, vamos a ello. Decidme, ¿los kami son buenos o malos? ¿Qué pensáis? Buenos. ¡Malos! Vale, es normal que no estéis de acuerdo. Vamos paso por paso. Decidme un kami que sea bueno y explícame por qué. Yo diría Amaterasu, la kami del sol. Es una kami muy benévola y calmada. Casi diría que demasiado. En una ocasión, según cuenta la crónica mitológica japonesa conocida como Kojiki, Amaterasu puso a prueba la sinceridad de su hermano Susanoo, dios del mar y las tormentas, a través de un ritual de adivinación conocido como ukeji. Durante el ritual, cada hermano dio a luz a varios kami, y como Susanoo consideró que había creado las divinidades que exigía la prueba, se sintió tan eufórico por la victoria que comenzó a destruir los arrozales de Amaterasu, e incluso se dedicó a esparcir excremento sobre el altar en el que se ofrendaban los primeros frutos de la cosecha. Pero qué asco, no digas esas cosas en mitad de clase. A ver, perdonad que interrumpa, pero hay que aclarar una cosa. Por muy desagradable que sea, el mito es ese, y tenemos que atenernos a las fuentes. Si Susanoo en ocasiones es sucio y grosero, pues se dice y ya está. Continuad, por favor. Tienes razón, y después de que Amaterasu le consintiera estos actos, la cosa fue a más, hasta el punto que Susanoo hizo un agujero en el techo del telar de Amaterasu y arrojó por este un caballo desollado. Esto hizo que una de las hilanderas de Amaterasu se asustase y muriese al chocar con el telar, lo que provocó que la diosa se encerrara Amano Iwato, o cueva rocosa del cielo, por el horror que había presenciado, dejando el mundo en penumbra. Y como los kami son buenos, se reunieron todos ellos para intentar sacar a Amaterasu de la cueva rocosa del cielo. Para ello trajeron a todos los gallos del mundo, para que cantaran sin cesar. Prepararon obsequios para la diosa, como el espejo Yata no Kagami, uno de los 3 tesoros reales de la actual Casa Real Nipona, y se pusieron a hacer ruido, hasta el punto de que empezaron a reír, y se convirtió casi en una fiesta. Amaterasu, curiosa por el estruendo, comenzó a salir, y cuando estaban ya fuera y todo volvió a estar iluminado, los otros dioses cerraron la puerta de la cueva, para que no se pudiese volver a encerrar. Muy bien, chicas. Veo que habéis estudiado. Ya que ha salido el tema, vamos a hablar ahora de Susanoo. ¿Qué pensáis entonces? ¿Es malo por haber destruido los cultivos de Amaterasu y haber provocado que se quedase el mundo en penumbra? Sí, pero no solo por eso. Según el Nihon Shoki, la segunda crónica histórico-mitológica japonesa, más antigua después de Kojiki, cuando el dios creador Izanagi, que había dado origen junto a su hermana y esposa Izanami a las islas del Japón, repartió el mundo entre sus hijos. A Amaterasu le entregó el altiplano del cielo o Takamagahara, a Tsukuyomi le dio el mundo de la noche y a Susanoo le otorgó los mares. Susanoo, en vez de cumplir con sus obligaciones, se dedicó a llorar porque echaba de menos a su madre Izanami, que había muerto y se encontraba en el infierno o Yomi. Esto provocó que las montañas se marchitasen y los ríos se secasen,
y por eso, como castigo, Izanagi expulsó a Susanoo al inframundo o Nenokuni. Además, hay que recordar que el espíritu furioso de Amaritama de Susanoo nace la monstruosa diosa Amanosako, un ser con un aspecto bastante desagradable, con forma humana pero el cuello de una bestia y una nariz y orejas prominentes. También era un ser muy fuerte, su piel no podía ser atravesada ni por la espada más afilada, y cuando se enfadaba podía lanzar a otros kamis a grandes distancias. Pero Susanoo no solamente hace cosas malas. Cuando fue expulsado del cielo, se encontró con una pareja de ancianos llorando, Asinatsuchi y Tenatsuchi, hijos del dios de la montaña Oyamatsumi. Se les acercó para preguntarles qué les pasaba, y estos le respondieron que tenían 8 hijas, pero que la gran serpiente de 8 cabezas y 8 colas, Yamata no Orochi, había ido año tras año devorando a cada una de sus hijas y ya solo les quedaba una, Kusinada Hime. Susana prometió prestarles ayuda, a cambio de que su última hija se casase con él, y los ancianos aceptaron encantados. Prepararon una trampa para la gran serpiente, que consistía en levantar una valla, en círculo, con 8 puertas, y en cada una de ellas construyeron una plataforma, y sobre esta un barril con vino fermentado, para que así la serpiente se embriagase, y Susanoo pudiese acabar con ella con su espada, la Kusanagi no Tsurugi, otro de los tesoros reales nipones, y así fue como lo hizo, y finalmente salvó a Kusinada Hime. Tienes razón. En este relato, Susanoo no solamente demuestra la inteligencia que tiene, sino que también hace buenos actos. Por lo que veo, vuestras opiniones a la pregunta de si los kami son buenos o malos puede haber cambiado. ¿Qué pensáis ahora? Yo creo que realmente depende del propio kami. Unos son buenos y otros malos. Pero Amaterasu tiene un lado malo por haber dejado el mundo sin luz, aunque hace más cosas buenas que malas. Lo mismo pasa con Susanoo, pero al revés. Hace algunas cosas buenas, pero la mayoría son malas. Es un kami con mal carácter y también es muy agresivo. Y casi siempre acaba destruyendo cosas o matando a inocentes. Y todo eso sin contar toda la furia que lleva dentro. Entonces, ¿qué concluís? ¿Unos son buenos y otros malos? No, yo creo que los kami son unas divinidades mucho más complejas como para etiquetarlas en base al bien y el mal. Muchos de ellos suelen presentar estos dos atributos a la vez porque son unos seres espirituales muy cercanos a los humanos y residen no solo en la naturaleza, sino también en los antepasados o en objetos creados por las personas. Del mismo modo que los humanos, los kami viven en un equilibrio entre el bien y el mal, y pese a que algunos se inclinen por uno de los dos lados de la balanza, siempre tienen las dos características. En eso se diferencian, por ejemplo, de los yokai, que se posicionan más claramente en uno de los dos lados de la balanza. ¿Ya se ha acabado la clase? ¡Qué rápido se me ha pasado! Bueno, si queréis nos quedamos y seguimos. No hace falta, de verdad. Lo intuía. Vale, chicas, pues que paséis buena semana. La próxima clase hablaremos sobre la influencia del budismo en el sintoísmo. Hasta la semana que viene. ¿Os ha gustado la clase de hoy? Sí, ha estado entretenida y hemos aprendido un montón, aunque hay algunas cosas desagradables. Pero ya nos lo ha dicho el profe, es lo que se narra y hay que respetarlo. Claro. Bueno, nos vamos ya a casa, ¿no?